Pymes, Perú. Los tratados de libre comercio, la cual varios de ellos ya están caminando, y obviamente las micro, pequeñas empresas, complicado su participación por un tema de informalidad y por un tema de competitividad. Nuestra maquinaria tiene 30, 40 años de antigüedad, los accesos a los financiamientos son altos en este sector, los costos son altos, entonces los parques industriales tienen leyes y varios de estos no tienen saneamiento físico legal o no tienen la infraestructura adecuada, y cuando lo que los mercados internacionales exigen son las certificaciones con calidad para poder entrar. Entonces, entre esa etapa, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, mi empresa, me parece un buen trabajo que podría ampliarse con los municipios, pero digo, ¿usted no cree, viceministro, que tiene que participar en una reforma en el sistema tributario para adecuar un sistema tributario, no digo subsidiar, digo adecuar a la realidad de la micro y pequeña empresa? A ver, comparto lo que dice sobre los tratados de libre comercio. La mejor forma de aprovecharlos es este tipo de plataformas de servicios productivos, ¿no? Es la mejor forma de aprovechar los tratados de libre comercio. En el tema tributario, yo discreparía. ¿Por qué? Porque las empresas no se formalizan porque les reducen los costos. Las empresas se formalizan porque tienen una garantía de ventas sostenidas en el tiempo. La recaudación tributaria termina siendo una consecuencia de la formalización al final del día. Pero lo importante de la formalización no es que las empresas se registren o que paguen impuestos. Lo importante de la formalización, como tú lo has sugerido, es que les permite ingresar a cadenas de valor que de otra forma les es imposible ingresar. Efectivamente, el día de hoy hay cadenas de valor en donde muchas empresas informales participan, pero las cadenas de valor realmente competitivas y donde se genera mayor valor agregado son todas formales, y la explicación es muy simple, porque todas requieren de estándares de calidad certificados y procesos productivos estandarizados para que pueda funcionar, y la única forma es a través de la formalización. Entonces, si esa es la razón, si ese es la razón por la cual las empresas deberían de formalizarse, entonces ¿por dónde deberían de venir los incentivos del marco legal? ¿Por reducción de costos tributarios para que se formalicen, o más bien por un aseguramiento que van a entrar en las cadenas productivas? Yo prefiero, en lugar de, o mejor dicho, no solo reducirle los costos, sino apoyarla en lo productivo y en lo competitivo para que ingresen a las cadenas de valor, y eso es un incentivo mayor para que se formalicen. Por ejemplo, si yo comienzo apoyando solo a las formales y mis apoyos en términos de servicios son eficaces y tienen resultados, es una señal clarísima para que los que son informales se formalicen, para que puedan tener acceso a ese tipo de servicios. Entonces, la formalización de las empresas es un tema complejo, que no pasa solo por reducción de costos ni incentivos de tipo previsional o de incentivos de tipo de servicio de salud para los trabajadores. No, porque yo te reduzco los costos, pero te reduzco los costos hoy día. Y las empresas no viven de hoy, viven del flujo proyectado. Y ese flujo proyectado tiene que ver con sus ventas. Y sus ventas dependen de si tienen contratos sostenibles en el tiempo o pertenecer a cadenas productivas. Entonces el incentivo tiene que venir por otro lado, por hacerlas más competitivas. Ese es el reto. Finalmente, viceministro, confiamos en el tema del trabajo con los gobiernos regionales, que nos parece sumamente importante. La descentralización tiene que darse en el hecho de la práctica. ¿Cuál va a ser la medida para el tema de los parques industriales existentes y para los nuevos que se están proyectando? Hay algunos proyectos, por ejemplo, de ciudades industriales geográficamente señaladas, por ejemplo, el caso de Ucayali y el tema de la madera. El caso de los parques industriales, a ver, el apoyo que el gobierno da a las empresas tiene que ser un apoyo homogéneo y no discriminatorio. Entonces, la segmentación de las empresas yo creo que nos hace daño.
Yo creo que cuando hablamos de micro, pequeña, mediana, parques industriales, parques zonales y todos nos estamos haciendo daño, porque en realidad, en el fondo, todos son empresas peruanas y todos deberían de recibir un apoyo y un trato equitativo. Ahora, cuando uno crea propuestas como esta y genera instrumentos, lo ideal es que los instrumentos sean los que dirijan la demanda y que por un proceso de autoselección sean las más vulnerables las que vayan a requerir el apoyo del Estado. Por ejemplo, yo le aseguro que si nosotros nos organizamos y brindamos toda esta lista de servicios de la que hemos hablado, la corporación X no va a ir pues al Estado a pedirle apoyo. ¿Quién va a ir? Va a ir la empresa de confecciones pequeñita que quiere exportar. Entonces, no es la política, sino es el instrumento el que define quién recurre a los servicios del Estado. Entonces, cuando hablamos de pequeña, micro, grande y mediana y parques zonales e industriales, no deberíamos de caer en esa confusión. Deberíamos apoyarlos a todos por igual, a todos, y cada uno en función de sus ventajas comparativas, desarrollarse con el apoyo del Estado en la superación de cuellos de botella, ¿no? Pero sí tratando de fortalecer de acuerdo a los sectores, ¿no? Porque claro, son contextos distintos, tanto en el ámbito geográfico como de la actividad. Ahí yo también tengo un comentario que hacer. Es bien interesante lo que tú mencionas, eso de priorizar sectores. Eso en la literatura se llama picking the winners, que es yo escojo a los ganadores de mi país y los apoyo. Eso es un enfoque que ha tenido algunos resultados y es un enfoque que yo no limitaría la acción pública a ese enfoque. ¿Y por qué? Porque cuando uno escoge por adelantado los sectores a los que quiere apoyar, está asumiendo que la información que tiene es perfecta, ¿no es cierto? Y la información no es perfecta. Y la información no solo no es perfecta, no es la información, digamos, explícita, no es perfecta, sino que además hay información que es imposible que tengamos a nuestra mano, como por ejemplo preferencias reveladas. Un caso concreto es, por ejemplo, imagínate que, yo siempre pongo este ejemplo para ver estos dos enfoques. Imagínate que estamos en un bosque, es otoño, han caído muchas hojas y estamos escondidos y nuestro objetivo es capturar conejitos. Y de repente vemos 3 conejitos en toda esta visión que tenemos y el enfoque anterior lo que hace es comienza a perseguir los 3 conejitos, ¿no? Pues esa es la idea. Entonces tú escoges sectores y los persigues para darles ayuda. El otro enfoque, que es el que a mí me parece más interesante, es que tú no sales de tu escondite y pones una zanahoria al costado. Y yo te aseguro que en lugar de 3 conejitos vas a tener 15 que estaban escondiditos y que reaccionaron por un incentivo. Entonces, el segundo enfoque es más interesante porque es un enfoque orientado a la demanda, en donde yo genero esta ventanilla de atención o clínica de empresas productivas, yo me ordeno en mis servicios y yo dejo venir a la que lo necesiten, ¿no? Entonces, ese es otro enfoque que se puede también complementar con el anterior, porque obviamente en el Perú tenemos sectores interesantes, el pisco, textil, acuícola, por supuesto, son sectores en los que hay que apostar, pero no perder de vista que la orientación a la demanda es también muy reveladora, ¿no? Correcto. Sus palabras finales para los empresarios de la micro, pequeña, mediana empresa, porque al final yo estoy de acuerdo con usted de hablar de empresarios al final. Empresarios. Al pequeño empresario no le gusta que le llamen MIPE y no le gusta que le llamen pequeño empresario. Al empresario peruano hay que llamarlo empresario peruano, desde el que tiene 2 trabajadores hasta el que tiene 500. Y todos se merecen el mismo respeto y todos se merecen el mismo trato y yo creo que hay que comenzar a apartarnos de esos conceptos. El mensaje que yo daría es el mensaje que por favor tengamos un espacio de diálogo, que solo con diálogo vamos a intercambiar información valiosa. Yo diría top-down y bottom-up, que es yo tengo información para el diseño de políticas, ustedes para que nutran justamente esas políticas, esos programas, que abramos el diálogo, que intercambiemos ideas, que nos ayuden a identificar todas las formas en las que podemos
apoyar y de una forma articulada, de una forma ordenada, de una forma estratégica como se requiere y de una forma nueva en relación a lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Ahora ya se requiere un apoyo concreto y puntual a las empresas en el Perú. Pymes Perú.